Niños y niñas de grado sexto, me alegra poderme comunicar con todos ustedes. Espero que se encuentren bien en compañía de sus familias. En este segundo semestre hemos trabajado las civilizaciones fluviales, pero es momento de avanzar y conocer un poco más de otras dos culturas. Los invito a que me acompañen en esta nueva aventura y juntos aprendamos acerca de la civilización romana y la civilización griega. ¡Vamos! Continuemos con nuestras aventuras por algunas de las civilizaciones antiguas en este atípico año. Hoy vamos a aprender un poco más sobre los griegos, pueblo maravilloso, lleno de magia, cultura y amor por las ciencias y la sabiduría. Esta civilización es uno de los pueblos más antiguos e influyentes en la historia del hombre. Está ubicada en el sur de la península balcánica. Desde allí se expandió hacia otras áreas del mar Mediterráneo. A partir de los siglos X y IX a.C., encontró su origen con los aqueos, un pueblo de tradición guerrera que invadió y sometió a los cretenses, grupo social originario de la isla de Creta. Así comenzó a desarrollarse la civilización minoica, una de las principales civilizaciones europeas, dando paso al nacimiento de la antigua Grecia. La historia de la civilización griega se desarrolla en cuatro periodos históricos. El periodo micénico, entre los años 1700 al 1100 a.C., se caracteriza por convertirse en un centro de riqueza y poder con una civilización guerrera sin igual en la zona del Egeo. Según los historiadores, bajo la Acrópolis de Atenas reposa un primitivo asentamiento fortificado micénico. El periodo homérico, en los años 1100 al 776 a.C., fue reconocido por el violento proceso de ocupación dórica, marcado por la destrucción y evacuación de los centros urbanos. Esto motivó la dispersión de los pueblos griegos para otras regiones y la decadencia intensa de la actividad comercial que se observaba en aquella región. El periodo arcaico del año 776 al 500 a.C. se caracterizó por una grave crisis política y social debido al aumento de la población y la escasez de recursos en la Helade. Se producen numerosas transformaciones en el mundo griego que desembocarán en la brillantez de la época clásica. Por último, el periodo clásico, del 500 al 431 a.C., el mundo griego se consolidó con el predominio de dos estados rivales entre sí, Atenas y Esparta. Muchas polis adoptaron como un sistema de gobierno la democracia, sustituyendo la oligarquía y la tiranía. Este cambio, sin embargo, se da solamente en Atenas, puesto que Esparta continúa siendo gobernada por una minoría. La sociedad griega fue una de las primeras en asumir la democracia como forma de gobierno en sus diferentes ciudades-estado. Les confirió a los ciudadanos la posibilidad de votar. Entre los magistrados y la asamblea se tomaban las decisiones más importantes dentro de cada uno de sus territorios, y alrededor de ellos se concentraba una serie de cargos de vigilancia y supervisión. Después de ellos se encontraban los ciudadanos, quienes tenían derechos políticos, pagaban impuestos y prestaban servicio militar. Allí encontramos a los aristócratas, campesinos y mercaderes. Luego estaban los no ciudadanos, quienes no podían votar, pagaban impuestos y prestaban el servicio militar. Los extranjeros y las mujeres conformaban este grupo. Finalmente, en la parte más baja estaban los esclavos, fundamentales para los antiguos griegos y para desarrollar sus diferentes actividades. En Atenas, los esclavos eran muchos, se puede decir que eran la tercera parte de la población. Cuanto alguien debía y no pagaba, era tomado como esclavo. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando el trigo, el olivo y la vid, además de recoger distintas frutas y hortalizas. También fue reconocida por el uso de mano de obra barata a través de los esclavos. La importancia del sector de la agricultura y de la artesanía, la comercialización de los productos a lo largo de las diferentes polis, un extenso territorio bajo el mismo sistema económico y comercial favoreció la extensión de la cultura griega sin necesidad de muchas batallas. Es importante no desconocer el auge del comercio por su cercanía al mar. Los griegos eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos. Los dioses griegos vivían en el monte sagrado llamado Olimpo. Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa son siempre considerados los dioses olímpicos. La narración de todas esas historias recibe el nombre de mitología griega. Los griegos contaron con muchos personajes célebres. ¿Cómo no hablar de Homero? No el de los Simpson, sino el más importante autor de todos los tiempos por cuanto influyó en las artes y en la literatura. A él se le atribuyen la Odisea y la Ilíada. Pericles fue probablemente el político más importante de la antigua Grecia. Alejandro Magno, hijo de Olimpia y de Filipo II de Macedonia. Y Aristóteles es posiblemente el filósofo griego más influyente de Occidente.
Los griegos nos dejaron grandes aportes como los Juegos Olímpicos, la noción de democracia, la filosofía y obras de la importancia del Partenón, entre otros. La vida de los griegos fue maravillosa y más allá de sus grandes historias y aventuras, también tuvieron muchas cosas curiosas. Por ejemplo, ¿sabías que para los antiguos griegos arrojar una manzana a alguien significaba que le estabas declarando su amor? El promedio de vida en los griegos era muy alto y de hecho mucha gente vivía hasta los 100 años o más. Esto debido a la dieta mediterránea que tenían y su continua actividad física. Fueron ellos quienes inventaron los collares de perro con pinchos. Se hicieron para proteger a sus perros domésticos de los ataques de los lobos. La palabra gimnasio viene del antiguo griego y significa escuela para hacer ejercicio desnudo. El motivo era que los antiguos griegos iban al gimnasio sin nada de ropa para hacer su ejercicio. La primera máquina dispensadora fue inventada en la antigua Grecia. Se trataba de un aparato al cual se le tenía que meter una moneda y a cambio se servía un poco de agua bendita. Bien, llegó el momento de cambiar de tema y conocer más sobre otra grandiosa cultura. Vamos a realizar juntos un interesante recorrido sobre la historia de la antigua Roma, una civilización llena de misterios, guerra y luchas por el poder. No por nada fueron uno de los imperios más grandes que ha tenido el mundo. Al pensar en la antigua Roma, tenemos que traer a la memoria el grandioso imperio romano, su poder y capacidad para la guerra. La civilización romana se ubicó en la actual Italia, en el Valle de las Siete Colinas cercanas al río Tíber, el más importante de Italia. La cercanía de la ciudad de este río permitía obtener aguas para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas, especialmente para las ovejas. Sus orígenes provienen de la leyenda de dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, quienes al ser abandonados fueron criados por una loba. Finalmente, Rómulo es el fundador de Roma y su primer rey. Tengamos en cuenta que esto es solo una leyenda. La civilización romana se desarrolló en tres grandes periodos: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía se dio entre los años 753 al 509 a.C. y contó como su primer rey a Rómulo, quien creó un primer ordenamiento jurídico y distribuyó el pueblo en tres tribus. Cada tribu tenía asignadas 10 curias y cada curia debía poner a disposición del ejército 100 infantes y 10 jinetes. Además creó una asamblea de ancianos notables que se conoció como el Senado. La república surge del 509 al 27 a.C. En esta etapa Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, Asia y África, gracias a su política expansionista y al hecho de contar con un poderoso ejército disciplinado y muy bien organizado. También corresponde a este periodo el fortalecimiento de sus instituciones políticas y la difusión de la cultura helénica. Al lado de estos logros positivos surgieron problemas sociales profundos como la lucha entre ricos y pobres, patricios y plebeyos, y las rivalidades entre caudillos ambiciosos que se disputaban el poder. Finalmente, el imperio quedó de los años 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Durante la fase imperial, Roma se caracterizó por tener un gobierno autocrático, en manos de los famosos emperadores. En este periodo, el dominio de los romanos se extendió hasta límites impensables. El imperio es el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto. El Senado queda limitado a ser un órgano de apoyo a este poder político. Los romanos tenían una organización encabezada por el emperador o rey, máxima autoridad. Luego se encontraban los patricios, que eran la primera clase social distinguida de Roma. El nombre patricios proviene del latín pater, que significa padre. Se hacían llamar de este modo porque eran descendientes de los padres fundadores de Roma, y en su cultura el padre siempre fue visto como el pilar fundamental de su familia. Seguían los plebeyos, personas pertenecientes a la marginada clase social de la Roma antigua. La plebe proviene del latín plebeius, que significa los que no forman parte de la gente. La realidad de los plebeyos es que no conocían su origen, no pertenecían a una familia fundadora y llegaron a ser una clase social inferior y denigrada. Finalmente estaban los esclavos, quienes para los romanos no eran considerados seres humanos. Para ellos eran instrumentos de trabajo hablantes. En el Imperio Romano los esclavos eran públicos y privados. Los primeros pertenecían al Estado y se les asignaban tareas muy específicas. La economía del Imperio Romano era la propia de un imperio esclavista. Los esclavos trabajaban obviamente de forma gratuita, lo cual producía una enorme riqueza. Las diferentes ciudades y provincias estaban conectadas por una red de comunicaciones, vías y puertos que fomentaban el comercio notablemente. Además, desarrollaron la agricultura como actividad básica. Se basó en el cultivo de cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas. Los romanos construyeron embalses y acequias para el riego, usaron el arado con una reja de hierro y el barbecho. Para obtener la harina utilizaron molinos de agua y prensas para el vino y el aceite.
En cuanto a la religión, eran politeístas, es decir, al igual que los griegos, adoraban a varios dioses. Los dioses más venerados eran Júpiter, Minerva y Juno. En su honor construían templos y ofrecían sacrificios de animales. El emperador era adorado como un dios y en todo el imperio se practicaba el culto imperial. En Roma descubrimos innumerables personajes que marcaron su historia. Entre ellos encontramos a Augusto, el hombre que cambió Roma en su aspecto físico y en sus instituciones. Julio César, uno de los más grandes generales que la historia de la humanidad ha conocido. Constantino vivió una de las épocas más turbulentas del Bajo Imperio, un momento en que toda Europa estaba sumida en las guerras. Cicerón es reconocido por todos como uno de los mejores oradores y escritores latinos de todos los tiempos. Y Cayo Mario, un hombre de origen oscuro, sin antepasados nobles, que consiguió convertirse en uno de los personajes más poderosos de Roma y uno de los más brillantes generales de todos los tiempos. En los romanos encontramos grandes aportes como acueductos y puentes que fueron construidos con el propósito de llevar agua fresca a los centros urbanos de fuentes lejanas. El derecho romano, aún usado hoy como referente por los abogados, inventaron los números y grandes obras como el famoso Coliseo romano, lugar predilecto para las luchas sanguinarias entre gladiadores y leones. De igual manera que los griegos, los romanos tenían curiosidades que para nosotros podrían resultar difíciles de aceptar. Por ejemplo, ¿sabías que la esperanza de vida en la antigua Roma era de unos 30 a 35 años? Los romanos además solían limpiar sus indumentarias con orina, ya que contiene amoníaco. Incluso la utilizaban como blanqueador de dientes. Las novias se vestían con traje blanco y un velo rojo. El puente Fabricio es el más antiguo de Roma, tiene más de 2000 años, y el emperador Calígula hizo que su caballo fuese declarado senador. De esta manera damos por terminada la última actividad para este año. En la caja de comentarios y aquí en el video aparecen dos videos de apoyo que por favor espero que observen. Recuerden los estudiantes que tuvieron dificultad que en el blog de la institución aparecerá el PAX para que lo realicen de la mejor manera. Sé que ha sido un año muy difícil, pero de la mano de Dios, Padre de familia, estudiantes y maestros, hemos logrado salir adelante. Espero haber aportado algo para que sean ustedes unas mejores personas. Agradezco a ustedes y a sus familias por haberme recibido, por haberme apoyado y por abrir las puertas de sus hogares. Muchas bendiciones y siempre que me necesiten recuerden que aquí estará su maestro, el profe Jonadas.